Muy buenas a todos los asistentes a este diplomado de actualización en pediatría. Mi nombre es Luis Jorge Mejía, soy médico otorrinolaringólogo de la Universidad Nacional de Colombia, dedicado durante toda mi práctica profesional, más de 25 años, a la otorrinolaringología pediátrica. Actualmente soy el jefe del Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de la Samaritana y profesor adjunto de la Universidad de La Sabana. Espero que esta conferencia genere el impacto deseado en actualizar conocimientos en un tema tan frecuente como son las infecciones otorrinolaringológicas o infecciones de la vía aérea superior en niños. Entonces, las generalidades que vamos a tratar durante esta conferencia de infecciones de la vía aérea superior en niños son las siguientes. Vamos a hablar un poquito de generalidades. Posteriormente hablaremos de faringoamilaritis, término seguido de otitis media y finalizaremos la conferencia con el tema de la sinusitis. Entonces, inicialmente vamos a hablar un poquitico de las infecciones de la vía aérea respiratoria de alta generalidades. Es bien sabido por todos nosotros, en particular por los médicos de contacto primario, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes que ocurren durante la infancia, especialmente cuando el niño empieza su etapa de escolarización. Tan frecuentes como que en niños entre 3 y 6 años se presentan de 6 a 8 episodios de virosis respiratorias altas durante un lapso de un año. Si tenemos en cuenta que aproximadamente el 5% de estas infecciones se sobreinfectan, pues estamos hablando de un gran número de pacientes que van a requerir antibióticos y un gran número de pacientes que van a requerir más de una visita médica, generando altos costos para el sistema de salud y además generando un número importante de incapacidad laboral para los padres que deben atender a sus hijos. Entonces, ahí vemos cómo representan el 50% de las consultas, ¿cierto? De los cuales un 10% van a regenerar una segunda consulta médica, generalmente porque no mejoran de la forma en que lo estamos deseando. Se estima, según algunas publicaciones españolas, que en el tercer mundo suceden de 500 a 900 millones de infecciones respiratorias durante el año y pues genera, como decía, un porcentaje importante de revisitas médicas y también genera un porcentaje importante de hospitalizaciones. Entonces, siendo un poquito más específicos, las enfermedades respiratorias más frecuentes son las que tenemos en esta diapositiva, ¿cierto? La otitis media, la sinusitis, la rinofaringitis o resfriado común, la faringitis, la amigdalitis o comúnmente conocida como faringoamigdalitis, que son las más frecuentes de la vía respiratoria alta. Pero también tenemos las infecciones de la vía aérea inferior, que aunque son menos frecuentes, tienden a ser más graves, entre las cuales las más frecuentes son la bronquiolitis, por debajo de los 2 años, la bronquitis, la neumonía y otras enfermedades inflamatorias como la laringotraqueitis y el asma quirúrgico. Simplemente un recorderis de la diapositiva pasada, son mucho más frecuentes, como mencionamos, las infecciones de la vía aérea superior comparado con lo que conocemos como vía aérea inferior, que inicia en la tráquea. La inmensa mayoría, y es parte importante de esta conferencia, es recordar que son de origen viral. Y al recordar que son de origen viral, pues queremos hacer énfasis en que no requerirán uso de antibióticos. Es bien sabido que en Colombia hay un
sobreuso, por decirlo de esta manera, de antibióticos, porque muchas veces tendemos a confundir las infecciones virales con infecciones que ya son de tipo bacteriano. Entonces, la enfermedad, estas enfermedades solo requerirán tratamiento de soporte y serán autolimitadas en el tiempo, usualmente no requiriendo más de 5 a 7 días para su resolución completa. Como mencionaba también, las infecciones de la vía aérea inferior son menos frecuentes, pero comprometen más el estado general del paciente y pueden amenazar la vida del niño. Muchas de ellas van a requerir hospitalización, uso de tratamientos endovenosos y obviamente su costo de salud será mucho más alto. Y también es importante decir que muchas veces el control adecuado de la infección de la vía aérea superior, o lo que conocemos como la vía aérea alta, probablemente ayude a disminuir el riesgo de complicaciones a cirugía aérea inferior. La infección respiratoria alta se asocia y se confunde, vamos a usar los dos términos, con las enfermedades que estoy asociando, que estoy mostrando en esta diapositiva. Entonces, muchas veces las acusaciones de la rinitis alérgica, la cual es una enfermedad muy prevalente en la población, especialmente en la población pediátrica, se pueden ver confundidas con una infección respiratoria alta. Sin embargo, no pasan de ser agudizaciones donde hay un aumento importante en la congestión nasal, pero generalmente no está comprometido el estado general del paciente. Cuando hablamos de sinusitis aguda y crónica, especialmente en la aguda, recordemos que más o menos, como mencioné al principio de esta charla, el 5% de las infecciones virales respiratorias se pueden sobreinfectar, siendo la sinusitis aguda una de de los eventos más frecuentemente asociados. Entonces, ¿cómo hacer para diferenciarlas desde el punto de vista clínico? En general hay como un axioma en el que dice que el niño con una enfermedad viral respiratoria alta es un niño que empieza severamente enfermo y con el paso de los días tiende a mejorar. Contrario a lo que sucede con la sinusitis aguda, donde el niño empieza con una enfermedad relativamente leve y con el paso de los días empieza a empeorar su congestión y su estado general. Las bronquiolitis pues, son tema de la vía aérea inferior, pero tiene una incidencia anual del 10% en menores de 2 años, y como lo mencionábamos, pues ya pone en peligro la integridad del niño. La evacuación del COVID-19 simplemente porque estamos saliendo de esta pandemia pues, que nos azotó durante los últimos casi 3 años y también atacó de forma importante a la población pediátrica, siendo una virosis respiratoria que en muchos casos se comportó solamente como una virosis respiratoria alta que no tuvo complicaciones, pero desafortunadamente en algunos grupos de edad pues, presentó complicaciones, incluyendo pues, la muerte. La rinofaringitis también ya lo habíamos mencionado, que comúnmente conocemos como el resfriado común, catarro, se conoce en otros países. Mencionábamos que su frecuencia es extremadamente alta, en particular entre los 2 y los 5 o 6 años de edad, donde su frecuencia puede llegar a ser de 4 a 6 episodios por año. Y la bronquitis, pues también es tema más de la vía aérea inferior, pero usualmente también sus exacerbaciones se asocian primero con virosis respiratorias altas. Síntomas generales comunes a muchas de estas infecciones. Entonces, generalmente la rinorrea es simplemente el aumento de la secreción a través de las narinas. Cuando hay compromiso de la laringe, la presencia de estilo laringio, pues la fiebre como un signo inflamatorio general, la congestión nasal, ¿cierto? Que termina siendo la razón más frecuente por la cual estos pacientes consultan, la tos, que puede ser como una infecciones respiratorias, bien sean altas o bajas, el dolor de garganta, los dolores de oído y eventualmente la pérdida de la voz. Entonces, no todas están presentes, depende de qué enfermedad estemos hablando, pero en general son síntomas comunes a estas enfermedades respiratorias de la vía aérea.
Entonces, ya pasando a los tres temas principales que vamos a hablar en esta charla, inicialmente vamos a hablar de faringoamigdalitis en la población pediátrica. Debemos recordar, y esto está definido desde hace mucho tiempo, ¿cierto?, que la inmensa mayoría de las que conocemos como faringoamigdalitis aguda son de etiología viral, la inmensa mayoría. Y entre menor sea la edad del niño, probablemente su etiología viral sea mayor. Es decir, la infección bacteriana tiende a ser de niños un poco más grandes, generalmente de edad escolar hacia arriba. Entonces se define como un proceso agudo febril de la orofaringe que puede o no puede incluir las amígdalas. Entonces hablaremos de faringitis o de faringoamigdalitis según sea el caso, ¿cierto? Cuando hablamos de la faringoamigdalitis bacteriana, no me menciono, estamos hablando de un pequeño porcentaje, muy pequeño porcentaje de los niños que consultan a su médico por el motivo de consulta llamado tumor de la cara. Entonces, hablar de antibióticos, pues en esta enfermedad nos lleva a nosotros como médicos simplemente a hacer una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico para definir realmente si este niño será candidato o no será candidato para el uso de un antibiótico de forma responsable. Entonces, como mencionaba, pues las infecciones respiratorias o las parálisis virales tienden a ser estacionales, es decir, hay picos respiratorios durante el año, y la mayoría de estos virus respiratorios pues incluyen un compromiso de la faringe y eventualmente de las amígdalas palatinas, pues que son las más expuestas. Como mencionaba, es un dolor de garganta de poca intensidad, es un niño que no está severamente comprometido en su estado general, si tiene hemorragia, si tiene fiebre, si hay malestar general. Entonces, el examen físico nos podría aportar un poco más de información, ¿cierto? Aunque no es, digamos, que completamente estricto y dogmático que la imagen que muestra a la izquierda sea la de una faringitis viral y la imagen que coloco aquí a la derecha sea la imagen de una faringitis bacteriana. Sin embargo, cuando sospechamos faringoamigdalitis bacterianas, la mayoría de las veces encontramos exudados o llamamos placas de color blanquecino sobre las amígdalas, ¿cierto? Y es un niño que se ve más comprometido en su estado general, que generalmente va a tener ganglios cervicales inflamados. Entonces, digamos que si hay algunos datos que nos permiten sospechar si estamos ante el evento bacteriano o simplemente estamos ante un evento de tipo viral. Las complicaciones de las faringoamigdalitis, aunque no son muy frecuentes, pues sí existen, ¿cierto? Están definidas en algunos libros como supurativas o no supurativas, siendo entre las supurativas, digamos que la más importante, la presencia de los abscesos en la faringe, bien sea periamigdalino o bien sea retrofaríngeo. Hay que saberlos, digamos que diferenciar de la simple faringoamigdalitis bacteriana. Es un niño que está muchísimo más comprometido, que su grado de odinofagia y disfagia es tal que generalmente ya deja de comer y que tiene un signo muy característico, y es que cuando lo queremos examinar, es tal el dolor que produce trismos de algunos de los músculos masticatorios que le impide abrir pues, la boca para ser examinado. Entonces son niños con una extremada limitación a la apertura oral y usualmente también son más sintomáticos de un lado que del otro, es decir, son sintomáticos del lado del absceso y cuando nos vamos a examinar pues vemos que está más comprometido un lado que el otro. Y entre las no supurativas, cuando estamos hablando pues en particular de faringoamigdalitis bacterianas producidas por el Streptococcus pyogenes, un grupo beta hemolítico del grupo A, pues se nos presenta una complicación que nadie desearía tener, la cual es la fiebre reumática, ¿cierto? Y complicaciones renales o de las articulaciones, pues derivadas de infecciones por el estreptococo. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta y de ahí la importancia de intentar diferenciar cuál es la amigdalitis que sí es producida por el estreptococo y cuál no, para definir realmente quién se beneficia
del uso de un antibiótico y en quién podríamos estar usando de forma innecesaria un antibiótico. Entonces, estos es unos criterios, pues, tablas, ustedes saben que encontramos muchas. Quería mostrarles estas donde puntúan, ¿cierto? De una forma clínica, cómo se utiliza una infección bacteriana, y atrevernos de pronto a formular el antibiótico si no tenemos a la mano herramientas diagnósticas que nos permitan confirmar este diagnóstico. Entonces, solamente me detengo en el punto número 3, donde dice que de todos estos síntomas que están indicados en la tabla, fiebre, exudado de las amígdalas, inflamación de los ganglios cervicales, que no haya tos, y la edad, de 13 a 14 años, si logramos tener más de 4 a 5 puntos, probablemente requeriramos el uso de un antibiótico, y digamos que desde el punto de vista clínico es justificado darlo. Sin embargo, pues dependiendo del sitio donde nos encontremos, aunque yo entiendo que muchas veces hay reparos para esto según el modelo de atención donde estemos inmersos trabajando, pues la mayoría de las guías recomiendan las técnicas de detección rápida del antígeno, que es un carbohidrato estreptocóxico de la pared celular, ¿cierto? Específicamente del beta hemolítico del grupo A, que es el más frecuente, que nos permitiría con mayor tranquilidad empezar el uso de un antibiótico. Como les menciono, no está disponible en muchos centros médicos, incluyendo centros de urgencias. Su especificidad y su sensibilidad son bastante altas, pero volvemos al mismo punto, es decir, tenemos que adaptarnos al modelo de salud. Si lo tenemos disponible, la recomendación es usarlo, debería estar reportado en menos de 2 horas desde la toma de la muestra, y nos permitiría de una forma más confiable decidir si ese niño amerita ser tratado con antibiótico o no. Pero bueno, yo lo mismo, y fue la razón de traer esta tabla con esta puntuación. Simplemente si no la tenemos, pues igual no podemos abstraernos de buscar cuáles son los niños que realmente requieren el uso de este antibiótico. Los cultivos pues tienen el inconveniente que se toman generalmente 48 horas en salir, y pues en 48 horas en que podemos tener un niño en espera a ver si va a requerir un antibiótico o no. Desde hace mucho tiempo, las penicilinas están definidas como evidencia de la más alta calidad como el antibiótico de elección para el tratamiento de la poliomielitis aguda estreptocóxica. El cefaroxilo puede ser una opción cuando hay alergia retardada a los beta-lactámicos, y los macrólidos, aunque no son considerados medicamentos de primera elección, pues también pueden ser una opción en caso de alergia. La duración del tratamiento, creo que hoy en día la inmensa mayoría de las guías ya no discuten sobre que 10 días son el tratamiento de elección. Y la pregunta de si nosotros deberíamos inyectar a un niño, ¿cierto? O llevarlo por el lado de un antibiótico por vía oral durante 10 días, pues yo casi que la dejo a consideración del médico tratante. No todo en medicina es la guía médica. Recordemos que las guías médicas pues, son guías flexibles que nos permiten ejercer la medicina, pero no son una camisa de fuerza sobre la cual vamos a amarrarnos para ejercer la medicina. Recuerden que la aplicación de penicilina benzatínica es muy dolorosa, pues, al final, para quienes ya hayan tenido sus pacientes, pues genera un trauma tan importante que el niño le toma hasta pánico ir a la consulta, porque sabe que detrás de la consulta pues viene la inyección. Entonces yo simplemente quiero reflexionar sobre este tema, sobre si puede ser de pronto más conveniente 10 días de amoxicilina por vía oral que una inyección pues, que es altamente dolorosa. Entonces no trato de definir conducta hacia ninguno de los dos lados. Sé que hay otras variables a tener en cuenta, como es el costo, entre otras. La adherencia al tratamiento también es otra cosa que se discute mucho cuando queremos dar antibióticos por vía oral.
entonces pues yo con consideración del médico tratante. Un pequeño capítulo aparte, pues son las amigdalitis recurrentes. Entonces, las amigdalitis recurrentes se definen como la presentación de más de 4 episodios de amigdalitis agudas por año, ¿cierto? Que han sido confirmadas y tratadas por un médico. Eso es más o menos la definición que dan en esa mayoría de las guías, porque volvemos al mismo punto que hablaba ahorita, no todos los dolores de garganta son amigdalitis estreptocócicas, de hecho es un pequeño porcentaje. Entonces, digamos que solamente el interrogatorio de la historia clínica sería bastante insuficiente para determinar si estamos ante amigdalitis bacterianas recurrentes. Por eso se recomienda que sea un médico quien maneje esta condición para hacer tema a este diagnóstico. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de amigdalitis estreptocócica recurrente, simplemente con cada episodio, pues el riesgo de las complicaciones no supurativas va aumentando, es mayor. Un episodio más, pues ahí está el riesgo presente. Entonces, este tema de entre 4 y 6 amigdalitis por año para considerar la amigdalectomía o extracción de las amígdalas, pues debe ser tenida en cuenta y hoy en día se acepta como una indicación de amigdalectomía. Es claro que en el pasado hubo exceso de amigdalectomías, estoy hablando de muchos años atrás, y tal vez por eso la cirugía cayó en desuso, tal vez porque su forma de ser indicada fue muy, pues fue sobreindicada, es lo que quiero transmitir con esto. Entonces hoy en día hay una, como mencioné aquí en la investigación, pues hay una indicación muy clara que son 4 o 6 episodios por año. El uso de antibiótico preventivo, que todavía se indica en algunas guías, pues tiene sus limitaciones, su evidencia no es muy alta sobre si realmente va a hacer desaparecer la amigdalitis recurrente o si solamente va a servir mientras se utiliza el antibiótico de forma preventiva. Entonces, este es otro dato que quería traer a colación y es el uso de los ácidos, aunque últimamente hemos visto que el solicitar antistreptomicinas pues cada vez es menos frecuente. El tener ácidos positivos, ¿cierto? No indica que el paciente a mayor número de unidades presentes en el resultado del examen esté más grave que quien presenta menos número. Puede ser útil, ¿cierto? Para ver si el paciente baja su titulación y está en un grado de convalescencia que de verdad lo recupera. Pero hay que recordar que muchos pacientes mantienen niveles elevados de gastos con una sola infección y no solamente las antistreptomicinas están presentes por infecciones animales, también infecciones cutáneas, pues tampoco pueden hacer que esté presente esta prueba. Entonces no está indicado en el diagnóstico rutinario ni amigdalitis aguda ni amigdalitis crónica, pero pues se lo utilizó durante mucho tiempo. Lo que les comento es que hoy en día su utilidad clínica parece estar un poco restringida. Otitis media aguda. Entonces, uno de los diagnósticos también más frecuentes en quienes atienden niños, ¿cierto? Recordemos que la inmensa mayoría de las otitis medias agudas están presentes por debajo de los 6 años, y la razón por no voy a presentar este modelito, creo que ahí está en pantalla, donde solamente quiero recalcar esto. Esta es la trompa de Eustaquio, ¿cierto? Que es la comunicación del oído medio a la nasofaringe. Entonces, esta trompa de Eustaquio es bastante inmadura y funciona de manera bastante regular, es decir, impide la adecuada ventilación del oído medio, ¿cierto? Por debajo de los 6 años de edad, debido a que la base del cráneo de los niños todavía no ha sufrido esa verticalización de 30 grados que sucede con el crecimiento. Entonces, eso hace que por varias razones su función sea menor, es más corta, es más horizontal, su ángulo a la nasofaringe es menor y permite no solamente la no adecuada ventilación del oído medio, sino permite también la migración de moco y de bacterias desde la nasofaringe
hacia el oído medio. Es por eso que esta enfermedad, que no es absolutamente certero al 100%, pero es un patrimonio de los niños menores de 6 años. La inmensa mayoría van precedidas de congestión nasal, es decir, de un episodio de rinofaringitis, de un catarro, de un resfriado común. Es raro, aunque hay algunos factores de riesgo para que pueda suceder sin el estado gripal previo. Pero si ustedes integran a los padres, la inmensa mayoría se relaciona con el estado gripal previo. Y si ustedes miran la epidemiología, se dice que más del 80% de los niños han presentado al menos un episodio de otitis media aguda por debajo de los 3 años de edad. Ese es un motivo de consulta bastante frecuente. Entonces, la microbiología puede cambiar un poquitico de acuerdo a la edad de los niños, siendo los negativos del estafilococo mucho más frecuentes en los niños recién nacidos. Ya en los niños que se empiezan a escolarizar, los gérmenes más frecuentes son el meningococo, la varicela, catarrales y el hemófilos influenza, y en mayores de 14 años el meningococo, los estreptococos beta-hemolíticos pueden ser también los gérmenes más frecuentes. ¿Por qué lo menciono? Porque realmente cuando la otitis no es supurativa, esto lo vamos a ver ahorita, pues acceder a una muestra para tratar de determinar el germen es muy difícil y no se recomienda de forma rutinaria. Entonces, muchas veces la elección del antibiótico se hace de forma empírica y para ello pues debemos conocer cuál es la metodología normal para esas edades. Aún si el paciente fuera supurativo, también existe cierta limitación y es que la toma de la muestra generalmente se hace del canal auditivo externo, que es un canal contaminado. Entonces, los síntomas más frecuentes, ahí los tenemos, la otalgia, la fiebre, como dije, en general van precedidos de síntomas de congestión nasal previa. Entonces, un niño que empieza con un estado gripal previo, que si es muy pequeño, sucede lo que está pasando aquí en esta fotografía. El niño empieza a cogerse el oído, un llanto, una irritabilidad extrema, generalmente trata de ladear la cabeza hacia el oído comprometido, pero como digo, si es menor de 3 años, pues rara vez manifestará el mismo que el interior. Y la otorrea puede suceder cuando hablamos de una otitis media aguda supurativa y es simplemente un paso más en la presentación de la misma enfermedad. Puede ser no supurativa sencillamente porque no se alcanzó a perforar el tímpano, o puede ser supurativa, pero estamos hablando de la misma enfermedad. ¿Qué es lo más importante entonces? La otoscopia. Y nosotros para la otoscopia pues siempre sugerimos el uso de un otoscopio halógeno que tenga enchufe de la corriente eléctrica, pues su efecto si es de pilas, pues que tenga pilas lo suficientemente cargadas que permitan dar la luminosidad que necesitamos para la valoración. Esta es una imagen otoscópica típica de una otitis media aguda donde ustedes ven un abultamiento, un abombamiento de la membrana timpánica y se traduce cierto exudado amarillento, que es el que nos indica que hay pus por detrás de la membrana. Cuando revisamos esta medida que está un poco densa, lo único que quiero mencionar aquí es muy importante para casos de otitis media aguda, es decir, la anamnesis y la otoscopia adecuadamente hecha deberían ser suficientes para el diagnóstico de la enfermedad y permitirnos establecer si solamente una otitis media congestiva, viral, o ya estamos ante la presencia de un exudado que nos indique la necesidad de un antibiótico. Vuelvo y menciono lo mismo, cuando haya perforación timpánica, pues digamos que facilita el diagnóstico en la medida que ya la otorrea turbulenta, pues hace el diagnóstico por sí misma y nos permitirá de una manera más fácil empezar el uso de antibiótico. La mayoría de las guías todavía indican hoy que la amoxicilina es el antibiótico de primera elección para la inmensa mayoría de los niños que presentan ONA y sugieren dosis tan altas como 75 a 90 miligramos por kilo día, aunque algunas pocas guías todavía sugieren que la dosis puede ser menor, especialmente si el niño está ante su primer episodio y nunca recibió un antibiótico previo de la misma familia para esa infección o para cualquier otro tipo de infección, y puede ser requerido el uso de amoxicilina. La segunda elección, en casos de alergias a la amoxicilina, pues los macrólidos, siendo
el más reconocido, la claritromicina, a dosis de 7.5 miligramos por kilodosis, y aquí sí hay, digamos que no hay un punto de encuentro en cuanto debe ser la duración del tratamiento, pero la inmensa mayoría de las guías sugieren más o menos de 7 a 10 días de tratamiento. Entiende, lo mencioné en el tema de la amigdalitis, la adherencia al tratamiento cuando los síntomas pasan tiende a ser menor por parte de los padres, y probablemente esto es lo que nos empieza a generar fenómenos de resistencia bacteriana. La decisión de hospitalizar a un niño, pues, estaría basada en dos casos: o una falla en el tratamiento médico con dos antibióticos, como llamo yo, de primero o segundo piso, o que el niño esté severamente comprometido o estemos ante la evidencia de una complicación, bien sea intra o extratemporal de la hepatitis aguda. Eso obligaría a que el niño, pues, deba ser hospitalizado para antibiótico IV. La endoscopia neumática no tiene mucha indicación, ya sabemos que va a ser negativa, estoy hablando para casos de UMA. Sí es muy útil para los diagnósticos de otitis media con efusión, que también conocemos en el ámbito médico como otitis media silenciosa o otitis media serosa. Ahí tienen mucho más valor diagnóstico que en la otitis media aguda, de la endoscopia pura, digamos que es una herramienta diagnóstica bastante importante. Y el uso de tipometrías, o intensometrías o audiogramas, pues la verdad no tiene mayor indicación. Asimismo, para otitis medias agudas no complicadas, el uso de imágenes diagnósticas, llámese radiografías simples de oídos que cada día están más abandonadas, o el uso de escanografía de oídos, no tiene ninguna indicación. Entonces, este es un tema tal vez muy importante. La verdad, quienes leemos muchos artículos sobre esto, al final, como lo mencionaba en el tema de amigdalitis, pues tenemos que recurrir a nuestro propio juicio clínico, ¿cierto? Que es en esencia propio de cada médico y totalmente respetable, ¿cierto? Y es si le vamos o no le vamos a dar antibióticos. Sin embargo, hay algunas pautas para decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Donde el modelo de salud permite el control de estos niños en las 48, 72 horas, iniciado el proceso, y el niño sea mayor de 2 años, probablemente como lo hacen en Europa, en el norte de Europa, podamos diferir el uso del antibiótico, y ellos reportan tasas de curación espontánea o de resolución por historia natural de la enfermedad superiores al 85%. Entonces, pues digamos que eso es una excelente justificación para diferir el uso del antibiótico, pero sabemos que en Colombia muchas veces el modelo de salud, sobre todo cuando tenemos los niños por meses, nos impide volver a valorarlos o a controlarlos. Es muy difícil, y vuelvo a decir lo mismo, debe primar el juicio clínico del médico para decidir si está indicado o no está indicado el uso del antibiótico. Sin embargo, la recomendación universal sí es para menores de 2 años, al tener un esquema de vacunación incompleto, especialmente en lo que tiene que ver en vacunas contra neumococo, pues es decir, utilizar el antibiótico para evitar el riesgo de meningitis por de origen patológico. Entonces, pues, yo simplemente lo veo como una reflexión sobre si debemos acogernos o no acogernos al uso del antibiótico. Sin embargo, como lo mencionaba, cuando evalúan los dos grupos, la inmensa mayoría a las 12 semanas más o menos alcanzan los mismos niveles de curación. ¿De acuerdo? Simplemente es, pues, resaltar nuevamente los nuevos conceptos que hemos dado. El agotamiento o ahumamiento de la inmunidad timpánica es el hallazgo más importante con esta coloración amarillenta que se ve por detrás para el diagnóstico de otitis media aguda, ¿de acuerdo? No tiene ninguna justificación el uso de gotas tópicas cuando no hay perforación de la membrana timpánica. Simplemente la gota entraría hasta la membrana timpánica y se devolvería, y no tiene, pues, ningún tipo de utilidad clínica, ¿de acuerdo? Y el solo eritema, como lo mencionaba, pues no es razón suficiente para estar seguros de que estamos ante una otitis media aguda del tipo bacteriano, en la cual ese solo es lo siguiente que debemos iniciar un esquema antibiótico. Pero también mencioné que los menores de 2 años, pues la verdad sí deben
requerir antibiótico simplemente por un riesgo mayor que tienen de desarrollar una meningitis bacteriana. También, como lo había la viralitis, un pequeño recorderis para la otitis media aguda recurrente. Entonces, la otitis media aguda recurrente se define como la presencia de al menos 3 episodios de OMA en 6 meses o 4 en un año, no importa si están o no están precedidos de un episodio viral respiratorio previo. ¿Qué debemos deducir de esa definición? El problema no es una infección en la cual no hemos encontrado el antibiótico indicado para ser tratado. En estos pacientes con UMA recurrente lo que tenemos es un problema de ventilación adecuada del oído medio que los predispone a estar haciendo otitis medias agudas con cierta frecuencia. Había mencionado que hay algunos factores de riesgo asociados a las OMAs, olvidé mencionar. La mayoría tienen que ver con disfunciones de la trompa de Eustaquio, bien sean temas funcionales o temas anatómicos. Entonces, el síndrome de Down, todos los pacientes que tengan fisuras del paladar blando o duro, donde se altere la inserción de los músculos que controlan la función de la trompa de Eustaquio, algunos pacientes con trastornos de la movilidad, como posibilidad que impiden que el humor cocina de manera adecuada, ¿cierto? Son pacientes a tener en cuenta para investigarles estos factores de riesgo cuando estamos ante enfermedades recurrentes. Algunos factores ambientales, pacientes fumadores pasivos que creo que cada vez son menos frecuentes, la asistencia a guarderías, jardines infantiles, son factores asociados con las OMAs recurrentes. Y aunque son pacientes que requieren manejo médico, digamos que la inmensa mayoría de los días sugieren la colocación de un tubo de ventilación cuando alcanzamos estos episodios en los tipos que están aquí establecidos o cuando ya vemos amenazada la integridad de la conducción auditiva. Sin embargo, debemos tener muy claro que la presión audiológica generalmente no la hacemos sino a partir de 10 a 12 semanas de acabado el proceso. Eso es lo que se puede demorar todo el proceso inflamatorio dentro del medio. Y finalmente, para concluir esta charla, pues vamos a hablar un poquitico de sinusitis, también en la población pediátrica, ¿cierto? Muchas veces confundida con la rinofaringitis viral, teniendo en cuenta obviamente que la rinofaringitis viral es el fenómeno mucho más frecuente comparado con la sinusitis aguda. Entonces mencionaba al principio de la charla que la rinofaringitis viral es una enfermedad aguda, viral, respiratoria, que inicia con un claro deterioro del estado general, malestar, fiebre, congestión, moquitos claros, pero que con tratamiento de soporte uno ve una clara mejoría del tercero a cuarto día del tratamiento. Mientras que en la sinusitis aguda empezamos con la misma infección respiratoria aguda, pero lo que vemos es que con el paso de los días la enfermedad o se estanca o tiende a empeorar. Y ese empeoramiento consiste en que la secreción se vuelve más verdosa, aumenta la congestión, empieza la sensación de escurrimiento posterior, empieza la tos, que puede ser tanto diurna como nocturna, y empieza digamos que una fiebre mayor y hay un mayor compromiso en el niño. Muchas veces lo definimos como la gripa que se estancó. Es un niño que tiene una gripa que se queda estancada, que no mejora con el tratamiento de soporte convencional, el cual normalmente pues, son antigripales y el uso de inyecciones salinas intranasales de baja presión, como mencionaba, al quinto día de la inmensa mayoría deben estar bien. Cuando se estanca, debemos sospechar que algo más pasó, y ese algo más pasó, usualmente es la presencia de una sinusitis aguda. ¿De acuerdo? Al igual que la otitis media aguda, no necesitamos imágenes diagnósticas para diagnosticar la sinusitis. Entonces, solamente está indicada, en particular, la escanografía simple o la tomografía axial computada de senos paranasales cuando se sospeche que hay algún tipo de complicación o que ha pasado el tiempo suficiente y por alguna razón el niño no mejore. Es decir, estamos avanzando hacia el terreno de lo que es la sinusitis crónica, lo podemos referir un minutico ya al final de esta charla. Entonces, en el uso de los tratamientos convencionales, como son los antigripales y
las indicaciones salinas nasales como terapia adyuvante, pues también se pueden ver beneficiados adicionalmente con el uso de esteroides tópicos en la fosa nasal. Eso se ha demostrado que acorta el curso clínico de la enfermedad y la definición del antibiótico es muy parecida a lo que mencionamos cuando estábamos hablando de otitis media aguda, ¿de acuerdo? Entonces, también es una decisión empírica y hago el mismo énfasis que hice con el tema de la otitis media aguda. Las muestras que tomemos de la fosa nasal no son representativas del exudado que puede haber a nivel de los senos paranasales. Entonces, la fosa nasal es una cavidad comúnmente contaminada y pues siempre que tenemos algún cultivo saldrá positivo y es importante recalcar que generalmente el 30 al 40% de estos cultivos salen positivos para Staphylococcus aureus y muchas veces el Staphylococcus no es el responsable de la infección que está sucediendo en los senos paranasales. Entonces, la persistencia de dolor, la persistencia de hemorrea verdosa, de una tos importante, de que en el examen físico veamos escurrimiento verdoso, pues pueden ser más bien las justificaciones clínicas que nosotros como médicos podemos tener para decidir el inicio del antibiótico en un niño. Y también aplica exactamente lo mismo que mencionaba para la otitis media aguda. Si tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento de este niño, podemos diferir entre 48 y 72 horas la decisión del antibiótico, porque aproximadamente en la misma proporción, el 85 al 90% de estos niños hacen mejoría de la enfermedad de forma autolimitada, solamente con el tratamiento de soporte y probablemente no retiremos el uso del antibiótico, pero también queda a juicio del médico tratante. Esta la mencionaba simplemente porque uno de los grandes riesgos en los niños son las complicaciones, siendo las complicaciones orbitarias, ¿cierto? Las más frecuentes, entre las cuales la celulitis periodontaria, pues obviamente la complicación más frecuente y obviamente esa sí lo que ya manejo hospitalizado, evaluación imagenológica y de acuerdo a ello, eventualmente cirugía si es que el tratamiento médico no mejora. Pero todo eso es algo para todo este tipo de infecciones que solamente podemos hacerlo manteniendo un adecuado seguimiento del paciente. Es decir, las ciertas complicaciones se hacen o se inicia, es lo que quiero dar a entender desde la primera cita. Entonces, nosotros vamos a un paciente, le damos tratamiento de soporte, ya lo mencioné, tenemos toda la evidencia médica y clínica propia y personal para decidir o no decidir el uso de un antibiótico, pero que podamos hacerle seguimiento a ese paciente para evitar efectos indeseables como las complicaciones, bien sean voluntarias o bien sean intervenidas en estos pacientes. El diagnóstico. Entonces, mencioné simplemente que el 1% de los niños presentará un episodio anual de sinusitis. Si multiplicamos por el número de niños que tenemos, es cualquier cantidad de visitas médicas y de antibióticos que pueden ser formulados, genera un alto gasto en salud. Recordar que la inmensa mayoría de los sinusitis por debajo de los 6 años son de origen alveolar o son de origen maxilar, que la etiología bacteriana es muy similar a la de la otitis media aguda, es el neumococo, el hemophilus influenza y la varicela catarralis, que se definen muchas veces como un catarro prolongado o obstrucción nasal, rinorrea generalmente anterior y posterior, conocemos la rinorrea posterior como el escurrimiento posterior, que lo podemos valorar simplemente con una buena luz y el uso de un baño. Y a tener muy presente la tos persistente. Entonces, un niño con un estado gripal que empieza a toser y que durante esa tos se le siente el escurrimiento en la faringe, casi que den por descontado que está ante la presencia de una sinusitis aguda. Y si esa tos persiste por más de 3 meses, probablemente estén ante el evento de una sinusitis de tipo crónico. La amoxicilina también es el tratamiento de elección y fluctúa en las mismas dosis desde 40 a 45 miligramos hasta 90 miligramos por kilo. Entonces, antibióticos de segundo piso, ya hemos dicho, si no hay alergia, pues la solución por ácido clorhidrato es una muy buena elección. O el uso de macrólidos como la claritromicina, si hay alergia, pues es también una excelente
alternativa a estos tratamientos médicos, y obviamente el seguimiento es el que nos hará indicar si debemos cambiar de antibiótico o no. Aplica para OMA y para sinusitis aguda, nunca, excepto que estemos ante una inminencia o una complicación, cambiemos el antibiótico antes de las 48 horas. Los antibióticos hay que darles tiempo suficiente para actuar. Entonces no podemos esperar mejorías muy grandes como las esperan los padres de estos pequeñitos a las 48 horas, perdón, 24 horas de iniciar un tratamiento. Y vuelvo a justificar, desde lo que te digo muchas veces en la charla, que el seguimiento es el que nos impide esto, pero no que a la segunda consulta, 24 horas después, es que mi hijo no mejora, y inmediatamente iniciamos el cambio de antibiótico. Finalmente, es ya un minutico para terminar, aunque no hace parte de la charla, pero la sinusitis crónica es una enfermedad más frecuente de lo que creemos, está presente en el 10% de la población e incluye a la población pediátrica. Entonces, son personas, ¿cierto?, que están, como digo yo, permanentemente congestionadas, pero con síntomas de sinusitis, entre los cuales en los niños la tos es un síntoma bastante frecuente. Se han definido fenotípicamente como con presencia de pólipos o sin presencia de pólipos nasales, y la razón para clasificarlas desde el punto de vista fenotípico es probablemente el tratamiento que podamos darles, la EPOS, la obstrucción nasal, ya lo mencionaba, el descubrimiento posterior son parte muy importante en el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, esto es más o menos como se define la fisiopatología de estos chiquitines: bloqueo del ostium, congestión de la mucosa nasal, empieza a haber retención de secreciones en los senos paranasales y se vuelve un círculo vicioso, porque la retención de moco hace que se inflame más la mucosa nasal, esa inflamación altera el transporte mucociliar normal de ese moco y aumenta la presencia de mediadores inflamatorios dentro de la mucosa. Entonces, si no hacemos algo para evitar que se produzca tanto moco y que barramos de manera adecuada o lavemos de manera adecuada la presencia de ese moco, pues simplemente estaremos ante una inflamación de tipo crónico. Eventualmente puede estar infectada o puede no estar infectada, y esta es la función de nosotros como médicos, definir si sí o si no. Entonces, sinusitis crónica no es sinónimo de infección crónica, es sinónimo de inflamación crónica de los senos paranasales que puede o no puede estar infectada, y ahí es donde estará nuestro función médico para definir si esos pacientes van a requerir antibiótico o no lo van a requerir. Entonces, las metas del tratamiento pues es volver a estos niños asintomáticos, es decir, que baje la congestión, que desaparezca la tos, que desaparezca el mal aliento, porque muchos niños de estos tienen mal aliento, que su respiración nasal sea la más adecuada. Pero muchas veces los tratamientos son muy largos, y como yo lo mencionaba, pueden o no pueden requerir antibióticos, pero el pilar fundamental del tratamiento está en el uso de esteroides y en el uso de irrigaciones salinas nasales, a lo cual me voy a referir ya un minutico para terminar esta charla, y aplica de varias formas a lo que hemos mencionado. Entonces, las lavadas nasales existen desde hace mucho tiempo, son muy útiles desde el resfriado común hasta el tratamiento de la sinusitis aguda y crónica. Sin embargo, digamos que hoy en día, en el siglo XXI, la evidencia ha mostrado que los lavados deben ser de baja presión para evitar que el niño no se adhiera al tratamiento. Entonces, muchas veces, cuando solamente indicamos la dosis con jeringa, lo que hacemos de entrada es evitar que el niño se adhiera. Segundo, la tonicidad de la solución. Entonces, utilizamos soluciones salinas isotónicas más para terapias de mantenimiento y soluciones salinas hipertónicas por cortos periodos cuando estamos en presencia de congestiones nasales muy importantes, ¿de acuerdo? Y la definición de qué volumen requerimos generalmente está asociada a si solamente estamos necesitando hacer lavado de la fosa nasal, donde el bajo volumen puede estar indicado, o si requerimos lavados de alto volumen para poder llegar a los senos paranasales. Entonces, eso es muy importante definir, ya lo mencioné, la tonicidad y el volumen y la presión, y todas tienen su indicación de acuerdo a qué enfermedad nos estemos enfrentando. En otitis media aguda, no recomendamos el uso de la jeringa. El uso de la jeringa aumenta mucho la presión del lavado y muchas veces hace que parte de esta solución pase con poquitos a ruido medio y sea un factor de riesgo asociado a las otitis medias agudas. Entonces,
Pues como mencionaba, hay muchas formas de hacerlo avanzables, debemos dedicarle un minutico de la consulta a enseñar a hacer estos llamados a nuestros pacientes, de acuerdo a las características y a lo que ellos necesiten, y verán que tendremos una mejor opción de tratamiento para todos estos niños. Entonces, agradezco mucho la atención y quedaré atento. Me imagino que habrá una segunda fase, probablemente de preguntas y dudas durante este programa, a las cuales estaré realmente dispuesto a atender.